En primer lugar, tienes que tomar en cuenta que esa crisis no la vas a vencer separado de tu esposa o separado de tu esposo. La crisis la vas a vencer cuando están los dos unidos. Pero si tú, por ejemplo, ya viste que en tu relación hubo una situación de crisis porque ustedes, ¿verdad?, permitieron algo en su relación, no sé, pónganle lo que ustedes quieran, y siguen haciendo lo mismo, van a seguir recibiendo el mismo resultado. Por eso, qué bueno que si estás atravesando una crisis, reconozcas que hay cosas que no podemos hacer nosotros, que las puede hacer Dios. Y lo que sí podemos hacer es buscar a Dios. Para ver una crisis como una oportunidad, de verdad necesitas a Dios. Porque dice la Biblia que cuando nosotros estamos en propósito y sabemos que Dios nos ama, todo nos ayuda para bien. Mis amigos, las crisis están matando muchos matrimonios. ¿Qué hacer cuando tenemos crisis en nuestra relación? ¿Cómo sacar la crisis de nuestra relación? ¿Cómo sobrellevar la crisis en una relación de matrimonio o de pareja? Somos los pastores Ubaldo y Keila García de Vivir Church y también del ministerio Vivir Enamorados. Y hoy queremos darte no solamente un consejo, pero también la herramienta para que puedas lograrlo. Las crisis son cosas que vienen a las relaciones, tarde que temprano llegarán. Lo importante es saber cómo responder a eso, qué hacer con eso y cómo hacer que las cosas que parecen que vienen a destruirnos nos vienen a hacer más fuertes. Sí, y ahorita estamos viviendo una crisis como hispanos muy fuerte, donde hay mucha tensión, donde la gente se llena de mucho temor, de mucha preocupación y hay más tensión. Yo creo que ya no se puede trabajar tan relajado o manejar tan relajado porque siempre hay ese temorcito de que qué vaya a pasar y esa crisis es peligrosa si la llevamos también a nuestro matrimonio porque ya no nos vemos igual. La crisis no destruye los matrimonios, pero la crisis sí hace que nos desconectemos y la desconexión puede destruir tu matrimonio. Y crisis puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis realmente en la relación en sí misma, ¿verdad? Cuando de pronto hay un adulterio o hay una situación donde hay un engaño, una traición. Una crisis incluso puede ser un hijo con algún tipo de enfermedad o alguna pérdida en la casa, en la relación. Todo eso hace que entremos en una época de crisis, es decir, crítica, donde hay turbulencia, donde hay como si fuera un tornado que está pasando en nuestra casa. Y eso nos, como dices tú, nos desconecta, pero también nos desacomoda, nos desajusta. Sí, porque le ponemos más atención a ese problema y dejamos de voltear a lo que ya Dios nos dio para vencer esa crisis. En primer lugar, tienes que tomar en cuenta que esa crisis no la vas a vencer separado de tu esposa o separado de tu esposo. La crisis la vas a vencer cuando están los dos unidos. Y a veces no es fácil eso, sobre todo cuando ha pasado una situación donde entra una tercera persona en la relación. Eso es bien difícil. Esa es una de las heridas que nosotros hemos visto Sí. en consejería más difícil de sanar. ¿Es posible? Sí, claro que es posible, pero se necesita mucha ayuda, mucha consejería para salir de ahí y mucha rendición de cuentas, ¿verdad? Sí. Pero todo eso cuando nosotros entendemos que la crisis, si nosotros vemos el lado positivo de la crisis, puede ser una oportunidad. De hecho, en los, no sé cómo se llaman, disculpen, pero las letras japonesas o los dibujos o no sé cómo Los se llaman. proverbios chinos o qué, No, sí. no, no, es No. como una letra, pero es de la palabra crisis. Oh, ok, Que, la definición de crisis para Medio ajá, Oriente. sí, es también oportunidad. Así que esto para las relaciones que pueden sacar lo mejor de esa crisis es tener la oportunidad. Porque en medio de esa crisis nosotros nos conocemos mejor. Nosotros nos podemos entender mejor porque podemos saber, ok, entramos en esta crisis por esto fue la debilidad, esto fue lo que entró a nuestra relación y nos desconectó o nos hizo ver que necesitamos pasar más tiempo como pareja o comunicarnos mejor o pedir Sí. ayuda. Y es que, como bien dices tú, la crisis es una oportunidad, porque cuando tú vas a un gimnasio,
los músculos que estás trabajando entran en una crisis. Entra con una presión, los estás usando y estás metiéndole crisis, y la crisis lo que hace es que el músculo se vaya haciendo cada vez más fuerte. Y la crisis que nosotros vivimos en el matrimonio también nos hace más fuertes como personas y más fuertes en el matrimonio. Un matrimonio más fuerte no es porque así hayan llegado, sino por todas las crisis que superaron y avanzaron, eso los hizo más fuertes. En el caso de nosotros, ¿te acuerdas cuando nosotros nos conocimos, que nos casamos muy pronto? Porque 4 meses en 4 de meses novios y nos nos casamos. Ya después haremos un episodio con nuestra historia porque tiene muchas cosas que podemos aprender, pero ¿te acuerdas que vinimos a este país? O sea, nos casamos, inmediatamente nos vinimos a vivir a Oklahoma. Tenemos todo este tiempo en este estado. Y una de nuestras crisis fue conocernos, ya casados, porque no me conocías tú al 100% ni yo a ti. Entonces era como que, pues, si nos disgustamos, si nos peleamos, pues aquí nos contentamos porque no tenemos opción, ¿verdad? Tú eras mi única familia, yo era tu única familia. Y no era como que me voy a ir con mi mamá o vete con tu mamá. No, ¿verdad? No podíamos hacer eso. Esa crisis realmente nos unió. Esa crisis nos hizo conocernos, esa crisis nos hizo aprender a resolver nuestros problemas solos, porque no teníamos manera de hacerlo con Y es que alguien. nos enseñaron a ver la crisis y nada más de verla del lado malo, pero la crisis también tiene un lado muy bueno. Más si tú conoces a Dios, si le has entregado tu corazón a Dios, toda crisis dice que siempre te va a llevar a mayores cosas. Mira lo que le pasó a Jesús. Jesús vivió una crisis. Fue rechazado, fue maltratado, fue crucificado. Pero esa crisis lo llevó a una resurrección y dice la palabra de Dios a tener un nombre que es sobre todo nombre. Exacto. Entonces, toda crisis que nosotros vencemos siempre nos pone a un nuevo nivel, a un nuevo estatus espiritual, también podemos decir de carácter, de sabiduría, de permanencia en el matrimonio. Y esa crisis también, como les decía, revela nuestros puntos débiles que se pueden reforzar. La Biblia habla de una parábola que es la parábola de la casa sobre la roca, donde dice que hubo una casa que se construyó, ¿verdad? Un hombre sabio la construyó sobre la roca y vinieron los fuertes vientos y vinieron las tormentas, las tempestades y no se derrumbó. Pero dice que hubo un hombre necio, dijo, y cuando vinieron las tempestades y vinieron los vientos recios, entonces se cayó. Ya no había casa. Ya no había casa, porque la crisis reveló en qué estaba fundada esa casa. Ahora, lo interesante no es que dijo, a ver si llegaron los vientos, dijo cuando vinieron. O sea, eso es seguro que va a venir. Seguro que va a venir. Y una de las fantasías que a veces tenemos cuando nos casamos con alguien, estamos recién casados, pensamos, nunca nos va a pasar nada, vamos a estar bien y vamos a poder nosotros y nada nos va a detener. Qué bueno que tengamos esa determinación, pero tenemos que estar preparados para esos vientos recios y para esos tornados que de repente nos llegan, porque eso va a descubrir en qué está fundamentada nuestra relación. Sí. Lo interesante es pensar, ¿puedo reconstruir esa casa que se me cayó en medio de todo el tornado que pasó? ¿Y en dónde la vas a construir? ¿La vas a construir todavía en la arena donde se te ha caído? Porque muchos nos ponemos de acuerdo en una crisis, pero otra vez nos caemos y otra vez nos caemos. Y cuando nos estamos cayendo mucho en lo mismo, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Y como dices tú, ¿cómo puedes volver a poner tu relación sobre la arena cuando ya se te cayó 2 o 3 veces? Aquí en Oklahoma tenemos tornados, como la mayoría de ustedes saben, y hay una zona que está cerca de aquí, de Oklahoma City, que se llama Moore, que se llama Tornado Alley, ¿verdad? Porque ahí pasan todos los tornados, siempre pasan por ahí. Lo sorprendente es que la gente sigue levantando su casa en ese lugar y se siguen cayendo las casas y se siguen levantando casas. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque a veces en la relación, si nosotros no entendemos, por eso dice la Biblia, el que es necio va a seguir construyendo en la arena. Pero si tú, por ejemplo, ya viste que en tu relación hubo una situación de crisis porque ustedes, ¿verdad?, permitieron algo en su relación, no sé,
pónganle lo que ustedes quieran, y siguen haciendo lo mismo, van a seguir recibiendo el mismo resultado. Pero si en lugar de eso dicen, ¿sabes qué? Vamos a buscar ayuda. ¿Sabes qué? Vamos a buscar consejo. ¿Sabes qué? Vamos a buscar a Dios, porque esto no está bien y no queremos tener el mismo resultado. Dice la Biblia que entonces tú te estás convirtiendo en un hombre, en una mujer sabia, porque estás construyendo tu casa sobre otro fundamento. Sí. La primera pareja que existió, la primera, que es Adán y Eva, Dios la formó y la formó para vivir entre ellos, para convivir con ellos, para enseñarles. A Dios se le ocurrió la idea del matrimonio. Ujú. Y cuando nosotros como matrimonio nos olvidamos de el que nos dio el amor, el que nos dio la atracción, el que nos dio la vida, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, vienen crisis y no vamos a poder atravesarlas porque necesitamos las armas, la sabiduría de Dios en qué hacer en momentos de crisis. Con esto te digo que sin Dios las crisis son más difíciles. Por eso, qué bueno que si estás atravesando una crisis, reconozcas que hay cosas que no podemos hacer nosotros, que las puede hacer Dios. Y lo que sí podemos hacer es buscar a Dios. Ujú. Buscar a Dios como matrimonio, que todas las crisis aumenten tu relación con Dios, que sea un cordón de tres dobleces en el hogar, donde Dios se vea involucrado y sea esa crisis, no los tumbe, no los mueva, porque eso es cordón de tres dobleces, ahí está Dios con ustedes, y cuando Dios está con ustedes, ustedes son más que vencedores, nada podrá con ustedes. Y ahí es donde se ve nuestra mentalidad, porque cuando nosotros vemos la crisis como el vaso medio vacío, vamos a decir, ya no se puede, ya no quiero nada, y este hombre no cambia, esta mujer no cambia, ya estoy harto, ya estoy harta, ¿verdad? Pero cuando lo veo como una oportunidad, para eso necesitas a Dios. Sí, Para ver una crisis como una oportunidad, de verdad necesitas a Dios. Porque dice sí, la Biblia que cuando nosotros estamos en propósito y sabemos que Dios nos ama, todo nos ayuda para bien. así Y es. entonces puedo decir, ¿qué puedo aprender de esto? Haz esas preguntas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué aprendo de mí en esto? ¿Qué aprendo de mi pareja en esto? ¿Y qué puedo hacer? ¿A quién le necesito pedir consejo? Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y una de las principales crisis que yo veo en las relaciones de pareja es que no piden ayuda. Entonces están pasando por un problema y no piden ayuda porque es Sí. difícil pedir ayuda. Sí, Ujú, y tienes que darte cuenta que las conversaciones que has tenido no han ayudado, no han llegado a nada, solamente discusiones, y luego dicen, ya para qué hablamos, ya para qué conversamos. Ahí está llegando una crisis, porque las conversaciones difíciles, aunque sean difíciles, fortalecen el hogar. ujú. Pero cuando nosotros nos dejamos de conversar y nos distanciamos, eso sí debilita un matrimonio, eso sí debilita una casa, porque ya nos desconectamos, como decíamos, de la conexión y Ujú, desconexión. También la crisis entra más fuerte cuando ya no nos hablamos, porque es que no me entiende, yo tengo este problema y no me entiende ella y él no me ujú. entiende. Entonces, yo creo que nuestros hijos van a ser afectados o van a sentirse más seguros. Ellos no quieren padres perfectos, ellos quieren padres que aunque se les cueste hablar, estén hablando, aunque sea una Ujú, plática difícil, sí. pero hay que hablarlo. Y por eso es bueno saber, esta es una plática difícil, necesito ayuda. Y yo te recomiendo que no busques ayuda en tus padres, en tus suegros, porque la verdad no te van a dar el mejor consejo porque siempre está ahí medio truqueado, ¿verdad? Claro, la El suegra siempre consejo. va a defender a su hijo Ajá, y la ajá. suegra de la hija va a defender a la hija, así es que Sí, es así. Pero cuando yo busco consejo de alguien neutral, puedo estar más seguro de que voy a tener un consejo que va a tener más sabiduría y va a ser más práctico para mi relación. y muchos no queremos invertir en eso, jóvenes que me escuchan, matrimonios que me escuchan, a veces no queremos invertir en eso, preferimos invertir en una carne asada, en llevar ahí un buen... Y eso que te deja, eso es pasajero. ¿Y por qué no inviertes en buenas instrucciones para tu matrimonio, para que te enseñemos nosotros o otras parejas
que te enseñen a platicar, como te decíamos en un episodio que grabamos, que te enseñen a pelear bonito, hombre, que te enseñen las herramientas de cómo se escucha, cómo se aprende de la relación, cómo se transmite una verdad y que puedan hablar para que se pongan de acuerdo y echen fuera esa crisis, la puedan solucionar platicando. Porque una crisis puede revelar tu área de debilidad, pero también puede revelar tu fortaleza. Así es. Yo recuerdo que una de nuestras crisis también cuando empezamos a orar por hijos fue que tuvimos nuestro primer embarazo. Y recuerdo que estábamos súper contentos y estábamos felices porque después de 2 años yo había quedado Y embarazada. le dijimos a todo mundo y andábamos Ujú, presumiendo que ya ujú. estaba embarazada ella. Y ya iba a venir el primer bebé de nosotros. Pero 2 semanas después yo empecé a tener un sangrado y pensamos que todo iba a estar bien, pero desgraciadamente no, perdimos ese bebé. Y para nosotros fue bien difícil, porque aunque no lo cargamos, era apenas, ¿verdad?, un embrión pequeñito, pero ya teníamos mucha ilusión, mucha emoción. Y los que han pasado por esto me podrán entender. Y para nosotros fue un duelo, porque recuerdo que llegamos a la casa y estábamos súper tristes de todo eso y la gente nos preguntaba y teníamos que volver a explicar y era bien difícil para nosotros. Pero en esa crisis tú me conociste más a mí y yo te conocí más a ti. Ahí es donde te pude demostrar que no te iba a dejar. Exactamente. Sí. Porque no teníamos familia. Recuerdo que tuvimos que ir al hospital de emergencia a las 3 de la mañana y yo iba con un sangrado que no se paraba con nada. Y yo veía a mi esposo que iba bien preocupado y diciendo, aquí estoy, voy a estar aquí contigo, yo te lo dije, te lo prometí. Y estuvimos ahí en el hospital y recuerdo que nos reíamos y hacíamos chiste de lo que estábamos viviendo y de pronto, ¡pum! Dije, ya no tengo mi bebé. Yo sentí que ya no estaba, el doctor lo vino y lo confirmó, pero yo aprendí algo, que a pesar de esa crisis, yo podía contar contigo y tú podías contar conmigo, que eso no nos separó, que eso yo no te eché la culpa, tú no me echaste la culpa, sino que dijimos, le entregamos esto a Dios. Toda Ujú, crisis siempre viene para destruirnos, para separarnos. ujú, Toda crisis viene para poner a prueba lo que prometimos en un altar y ujú, nos prometimos el uno al otro. ujú. Y la crisis va a querer separarte. La decisión la tenemos cada uno de nosotros dos. Exacto. ¿Peleamos o no peleamos? Y cuando nosotros estamos pasando una crisis, a veces pensamos que nadie nos entiende porque es la crisis más grande del mundo, pero te voy a decir algo, hay un poder cuando tú buscas ayuda en otras personas porque te darás cuenta que hay otras personas que han pasado y han caminado ese valle de sombra y de muerte también, pero pudieron salir de ahí. Toda crisis que pasas y que la pasas unido con tu esposa y se aferraron los dos, hicieron, es un legado que estamos dejando en el futuro, es algo que después podemos compartir y a poder ayudar a otras personas que están pasando por tiempos difíciles. Tú les vas a poder ayudar porque tú ya pasaste por ahí, dijiste, yo también me asusté como tú, yo también no sabía qué hacer, pero Dios nos ayudó. Ese Ujú. es tu testimonio y ese tiene poder para darle esperanza, fortaleza, fe a otros matrimonios que lo necesitan. Así que te animamos a que si estás pasando una situación de crisis en este momento, te animamos a que lo veas como una oportunidad y que puedas ver que en esta oportunidad tú primeramente te vas a conocer más a ti mismo, pero también vas a conocer más a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa y que cuando se conocen mejor van a poder conocer mejor a Dios en medio de esta situación, porque en eso también conocemos mejor a Sí. Dios. Y si te sirve esta palabra, tómala. No veas la crisis como un enemigo. Míralo como algo que va a venir a limpiar, que se tiene que llevar lo que se tiene que llevar, pero al fin y al cuenta te vas a quedar tú y él, ella y tú, se van a quedar más unidos y más fuertes después de esto. Y quiero que recuerdes a los arbolitos. Los arbolitos a veces están chiquitos y vienen los fuertes vientos y parece que se va a quebrar ese arbolito, se dobla. Pero en esa crisis que está viviendo el arbolito, que a veces vienen los aires, yo veo acá del sur, y se Ujú. ladean, se quedan ladeados los arbolitos. Luego viene el aire del norte y lo ladea para acá.
pero nosotros no vemos que las raíces abajo están creciendo con esos vientos, están profundizando, se están Ujú. agarrando más. Entonces, eso es lo que realmente Dios quiere desarrollar en nosotros mientras estamos atravesando una crisis, que crezcan nuestras raíces en Él. Y si crecen nuestras raíces en Él, vamos a agarrar más sustancia para nosotros como matrimonio, vamos a agarrar más, vamos a tocar el agua porque estamos creciendo abajo y Ujú. vamos a hacer árboles que van a crecer más. Así es, y que después vendrán quizás otros vientos, porque algo que Dios nunca nos prometió es que vamos a estar fuera de problema. Vamos a tenerlos, pero no vamos a tenerlos solos, vamos a pasar con Él y Él va a ser nuestra fortaleza en medio del tiempo difícil. Así que esta temporada, si la estás pasando con crisis, primero que nada, aférrate a Dios. Dios está contigo. Él te está recordando hoy que tiene un propósito y que las cosas que tú estás pasando hoy pueden ser tu mayor bendición mañana, que te fortalezcas en el Señor, que veas la fortaleza en tu relación y que caminen juntos, porque hay un legado que Dios quiere que dejen. Si tú tiras la toalla, tus hijos también la van a tirar, pero si tú sigues adelante y sigues caminando, tú estás dejando un legado de bendición a tus generaciones. Levántense, en esta crisis vino para hacerlos más fuertes.